buenas, les habla su youtuber favorito, Gabriel Paravano. Por favor, andar aparte de suscribirse y tocar la campanita. No, mentira, soy su profesor, qué bajón. Imagínense, hubiese estado buenísimo, ¿no? Que en vez de escuchar un audio del profesor estuviesen viendo un streaming de yo jugando al Minecraft y juntando arena para vaciar un océano y hacer una granja de bambú, no sé. Dicho sea de paso, con arena se hace una granja de bambú y pistones con slime, pero bueno, eso será para otra clase, supongo. Bueno, a ver, vengo una vez más con más información y con más tarea. Pero antes de la tarea les voy a hablar un poco sobre el texto que tienen que leer, que está obviamente en parte del cuadernillo. Se escuchan unos ruidos, son mis gatos que están probando la calidad de mis muebles con sus uñas. Dicen que es muy buena calidad porque las virutas que salen mientras clavan sus uñas no le lastima sus pequeños frijolitos, sus pequeñas patitas. Y si escuchan una música de fondo, le agrego una música de fondo para que no sea tan pesado para ustedes y mi voz no sea tan monótona. Muy bien, a ver, voy a empezar. No sé qué pasa a mi voz. Voy a empezar con un pequeño repaso de las respuestas que me han dado. La verdad que la mayoría de las cosas han estado muy bien, pero he notado cierta confusión que creo que es necesaria aclarar para continuar. Bueno, el diagnóstico sirve para eso, para saber justamente cuáles son las confusiones más latentes y poder empezar desde ahí. Una cosa que es muy común, que yo veía que decían que la filosofía es una ciencia, ¿no? Bueno, gracias por pensar que la filosofía es una ciencia, lo agradezco profundamente, pero no es una ciencia quizás en el término clásico, porque la filosofía no aplica el método científico que daría nombre a ciencia. Quizás sea más apropiado decir, pero quizás entre comillas, porque ya sabemos que los filósofos no se contentan con nada, es decir, siempre te dicen, puede ser esto, pero también puede ser lo otro, y si bien dije esto, también tengo que decir esto otro. Bueno, la filosofía puede ser entendida o bien como una disciplina, o bien como un saber. También puede ser como una ciencia, ojo el piojo, no estamos diciendo que no, todo depende del año que le preguntás. Si le preguntás a Aristóteles o a Platón, te va a decir que es una ciencia. Si le preguntás a Newton, también te va a decir que es una ciencia, pero una ciencia muy particular. Y si le preguntás hoy en día, en el siglo XXI, te va a decir no es una ciencia, sino que es una disciplina o un saber. Entonces, para que veamos una noción contemporánea, siglo XXI, 2020, cuarentena, vamos a poder entender a la filosofía o bien como una disciplina, porque realiza un estudio metódico de la realidad, es decir, tiene un método, no es científico, pero un método. Por ejemplo, utiliza la lógica, es racional, utiliza diálogos, etc. O también puede ser un saber, porque es una forma de comprender la realidad. La comprendemos la realidad de forma estética, de forma ética, de forma política, etc. Entonces, o disciplina o saber. Sea que la entendemos como disciplina o sea que la entendemos como saber, siempre la filosofía puede ser dogmática o crítica. No quiere decir que esto sea excluyente, Podés hacer una crítica y luego ser dogmático, o puede ser dogmático y luego hacer una crítica. ¿Por qué? Porque ser una filosofía dogmática es una filosofía que afirma, que establece, que impone, que te dice la realidad es esto, el mundo es así, esta es la verdad. Mientras que sea una filosofía crítica, es decir, alguien que duda, que destruye, que revoluciona. Sospechamos de esto no puede ser así, esto no puede mantenerse así, hay que cambiar esto. Entonces, por ejemplo, una filosofía puede empezar, históricamente la gente ha defendido esto, y esto no hay que defenderlo, estos son prejuicios, está equivocado. Eso es ser crítico. Y después la misma filosofía dice, bueno, pero la verdadera verdad es esta, la verdadera realidad es esto. Ejemplo, Platón, Aristóteles, Kant dice, mis antecesores se equivocaron en esto, ¿cómo puede empezar aquello otro? Esto quedó en el pasado. Pero ahora yo traigo la verdadera filosofía. Es muy común que los filósofos siempre digan, yo traigo la verdadera verdad. Siempre digan, antes de mí todos se equivocaron. Esa es la parte crítica. Pero ahora vengo a poner la posta. Dicen, para pensar como yo, nadie mejor que yo. Entonces proponen cosas. Frente a esto, como no podemos ver a todos los filósofos, hemos organizado, como les expliqué en el audio pasado del programa, en distintas preguntas. Pero lo voy a retraer porque empezamos de lleno con la unidad 1. Unidad 1, Pepe, Pepitos. Bien.
Recordemos que nosotros habíamos dividido históricamente al programa en la edad antigua, en la edad medieval, en la edad moderna, en la edad contemporánea. Lápiz y papel alerta. La edad antigua hemos hecho, es un recorte histórico. Esto es una noción que pueden encontrar en cualquier manual de historia, y algunos manuales van a mover años más, años menos, pero es como más o menos lo aceptado, la franja, todo esto aproximado, ¿no? La edad antigua va del 500 a.C. al 400 después de Cristo, es decir, como unos lindos 900 años. Esta edad antigua nosotros la hemos englobado con una pregunta: ¿el hombre es o se hace? ¿Por qué pusimos esta pregunta? Porque creemos que es una buena forma de sintetizar uno de los problemas que caracterizaban a la edad antigua, que es el hombre, ¿no? ¿El hombre ya está definido o se define? Luego viene la edad medieval. La edad medieval, por comodidad, lo ponemos en el 400 después de Cristo al 1400 después de Cristo. Es decir, uno más o menos 1000 años. Igual mayormente muchos historiadores ponen que la edad medieval termina con el descubrimiento de América. ¿Bien? Que sería más cerca del 1500. Pero bueno, no importa. La edad medieval nosotros le hemos puesto una pregunta que es: ¿el conocimiento es también una creencia? ¿Por qué hemos puesto esto? Porque la edad medieval se caracteriza por el auge de un tipo de filosofía, que es la filosofía de la religión. Recordemos que la edad medieval en Occidente se caracteriza por el auge del cristianismo. Entonces hay mucho escrito, mucho elaborado del pensamiento sobre si Dios existe, Dios no existe, cómo es Dios, cómo lo podemos conocer. Entonces esta idea de conocer es creer, es conocer es creer, es la característica interrogativa que nosotros consideramos que engloba a la edad medieval. Luego viene la edad moderna, que de vuelta por comodidad va a empezar en 1400 y va a terminar en 1800 después de Cristo. Unos míseros 400 años, qué poquito, ¿no? Se nota que la edad moderna es una edad media berreta, dura menos. Y sí, hoy en día las cosas están hechas para no durar. Y la pregunta que hemos puesto nosotros es: cuando yo actúo, ¿estoy eligiendo? Es decir, ¿elijo lo que hago o estoy totalmente determinado por mis circunstancias, por la sociedad, por el contexto? Fíjense que la pregunta cambia. Ya no es una pregunta sobre Dios o sobre la naturaleza, es sobre el hombre en relación a la sociedad. Y luego está la edad contemporánea, que por comodidad hemos puesto de 1800 al 2020, cuarentena, coronavirus. Y la pregunta es: ¿cuál es el lugar del sujeto? ¿Y en dónde estaría ese sujeto? Es decir, ¿dónde está el sujeto? Si yo quiero señalar a la subjetividad, ¿dónde la señalo? ¿En la mente? ¿En el pecho? ¿En las patas? ¿Los callos? ¿En dónde? Bueno, eso es básicamente lo que quería aclarar en base a los textos que he visto y las respuestas. Sí. ¿Me repite aquello donde dijo todas esas cosas? Ahora bien, luego de una introducción breve de 8 minutos, les dije que si escuchaba música, le ponía música de fondo. Bueno, no importa, si lo dije, lo digo otra vez. Vamos a empezar entonces con la pregunta más antigua: ¿el hombre es o se hace? Y para eso hemos traído a un representante, nuestro viejo y querido amigo Platón, o Plotón, como dicen los europeos. Plotón, es Platón. En realidad Platón es un apodo, no sé si sabían. Platón significa el de espalda ancha. Parecía que Platón hacía, ¿cómo se llama? Halterofilia, esto de ser musculoso. Era un luchador de la WC, estos que son puro músculo y cabello. Bueno, parece que Platón era un tipo muy fornido. Se ve que hacía mucho ejercicio, era puro pecho, así, qué sé yo, era mucho músculo. Entonces, como en vez de ponerle apodo el musculoso o pura espalda, le llamaban Platón. Porque el verdadero nombre de Platón es Aristócles, pero bueno, nosotros lo conocemos como Platón el musculoso. Es gracioso que estudiemos a un filósofo, es como estudiar qué sé yo, a Argentina, y en vez de llamar a Argentina decís el país de los psicólogos y los dentistas, ¿no? Entonces vamos a estudiar la historia del país de los psicólogos y los dentistas. Nunca le decís Argentina. Bueno, él le venga caso. Entonces, Platón va a ser nuestro representante de la pregunta: ¿el hombre es o se hace?
Le voy a traer una pequeña cita para que vean quizás la relevancia de Platón. Wittgenstein, que es el padre de la ciencia como la estudian ustedes, o sea, la ciencia que estudian ustedes, la definió en su método Wittgenstein. Esto no lo estudian porque claramente cuando te enseñan, qué sé yo, física o química, no te van a enseñar el nacimiento de la física química durante 1940, porque no va al caso, te enseñan las fórmulas. Pero el que le dio esa fórmula o ese lenguaje que tanto le molesta a ustedes fue Wittgenstein y su amigo Bertrand Russell. Bueno, Wittgenstein, que definió la ciencia que ustedes estudian, la ciencia dura, ¿no? Hace una hermosa cita, dice: toda la filosofía es una serie de notas a pie de páginas de la obra de Platón. Fíjense, el padre de la ciencia contemporánea está diciendo que en realidad, escuchan uñas que corren el piso, mi gato están haciendo un rally sobre mi cama, sobre la mesa, sobre todos lados, están conmigo aquí para allá. Wittgenstein dice que todo lo que conocemos hoy en día en realidad son notas a pie del texto de Platón. Fíjense la relevancia de Platón. Pero hoy no veremos a Platón, sino que vamos a ver a sus predecesores. Va a ser importante para entender por qué Platón dice lo que dice. Por lo tanto, las actividades que van a leer ustedes van a ser en base a sus predecesores. Primero vamos a ver los predecesores y luego vamos a ver a Platón. Sus predecesores son dos: los conocidos filósofos naturalistas y los conocidos sofistas. Filósofos naturalistas versus sofistas. Filósofos naturalistas versus sofistas. Los filósofos naturalistas se caracterizan por abandonar la explicación fantasiosa. Estos filósofos naturalistas, que son, metele 200 años antes de Platón, se caracterizaban porque en el hecho de, en vez de explicar que llueve porque Zeus tira truenos, trataban de buscar dar una explicación natural. Llueve porque la nube hace que llueva, por ejemplo. No eran super explicaciones, pero eran como los primeros pasos. Es decir, abandonaban los mitos. Por eso se llaman naturalistas, que buscaban explicaciones de la naturaleza. Abandonaban los mitos y abandonaban las explicaciones antropocéntricas. Antropocéntrico es con el hombre en el centro. Antropos es humano, céntrico es centro. Entonces, explicaciones antropocéntricas es evitar un dios personificado como Zeus, como qué sé yo, Poseidón, Hera, ¿no? Dioses que intercedían. Abandonar esa idea del dios que intercede y buscar un elemento natural: el fuego, el agua, la tierra. Sí, son como muy generales, pero bueno, eran los primeros intentos. ¿Por qué? Porque buscaban explicar lo que sucedía en el mundo mediante explicaciones de causas y efectos. Llueve porque el agua que está acumulada en las nubes se cae. Esa es una explicación de causa-efecto. ¿Bien? Entonces se les llamaba filósofos naturalistas porque estudiaban la naturaleza. Querían definir lo que era la naturaleza, el principio de la naturaleza, y para eso voy a ponerles dos palabras griegas. Lamentablemente se las tengo que poner porque no significa lo mismo naturaleza para hoy en día que para los griegos. A ver, lápiz y papel alerta. Naturaleza en griego se dice physis. 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 Physis igual naturaleza. ¿Y cómo se escribe physis? Se escribe P, H, Y, S y latina S. P, H, Y, S y latina S. Physis igual naturaleza. ¿Por qué uso la palabra physis? Porque physis significa la naturaleza que emana, la naturaleza que crece. Fíjese, physis fuente suena parecido. Fuente que emana, que sale. Entonces, los griegos entendían la naturaleza como algo que va creciendo, que va emanando, como un árbol que crece, como un gato que crece, como un humano que crece. Esa es la naturaleza. Y la pregunta que hacen los griegos es: ¿qué hace que la naturaleza crezca? Entonces, hay que buscar el principio de la naturaleza. Eso que hace que la naturaleza crezca. Pero ellos no dicen principio, porque sería muy fácil para nosotros, los estudiantes de filosofía, decirle principio. No. Siempre complicado los filósofos.
En vez de decir principio, decían arjé. Principio, arjé. 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 Arjé se escribe A-R-C-H-E, acento en la E. A-R-C-H-E, acento en la E. A-R-C-H-E, acento en la E. Principio, arjé. Naturaleza, física. Naturaleza es lo que crece. La pregunta es ¿cómo crece la naturaleza? Y la respuesta es crece por el arjé. ¿Cuál es ese arjé? Bueno, dependiendo del filósofo va a haber muchos arjé. Tenemos el arjé puede ser todo crece porque todo viene de la tierra, es decir, la naturaleza crece porque en principio el arjé es la tierra. O otra respuesta distinta, la naturaleza crece porque el arjé es el agua. Otra respuesta, la naturaleza crece porque el arjé es el aire. ¿No? ¿Entienden cómo funciona? Bueno. Esos son los filósofos naturalistas, preocupados por entender cómo funciona la naturaleza, buscando el principio sin necesidad de tener Dios. Yo sé que decir que el agua es la causa de todos es medio mitológico, pero bueno, démosle un changüí, recién empezaban estos estudios. Ahora, tenemos ya dije los filósofos naturalistas, ahora tengo que hablar de los sofistas. Los sofistas, en vez de estudiar a la naturaleza, estudiaban a la sociedad. No les preocupaba la naturaleza, les preocupaba la sociedad, cómo es el humano. Y ellos se caracterizaban, los sofistas, por cobrar, eran los primeros docentes pagos. ¿Y ellos qué querían enseñar? Querían enseñar el arte de encontrar el momento justo. ¿Cómo el arte de encontrar el momento justo? Claro, uno se mueve en la sociedad. Y en la sociedad hay oportunidades. Oportunidades para levantarte a la mina o el mino que vos quieras. Oportunidades para conseguir el trabajo que vos quieras. La oportunidad para ser un buen amigo. La oportunidad para, qué sé yo, para meter un gol. Todas esas son cosas en la sociedad. La oportunidad para ganar una partida en Fortnite. O sea, la oportunidad. Te enseñaban eso. Encontrar la oportunidad. Por eso a mucha gente no le caía muy bien los sofistas. Porque hablaban que los sofistas eran medio aprovechadores. Pero bueno. Es más, Platón los odiaba a los sofistas. Hacía toda una pelea con los sofistas porque los sofistas para ellos eran unos vendehumos. Pero los sofistas se lo tomaban muy en serio esto. El arte de encontrar el momento justo, de encontrar la oportunidad. Es más, hay una palabra muy interesante que ellos inventaron. Ya les traje dos palabras, arjé y physis, para naturalistas. Los sofistas no podían ser menos y tenían también una palabra. Que a mí me gusta esta palabra, que es la palabra kairos. Kairos, Kairos. Kairos se escribe K-A-I latina R-O-S. K-A-I latina R-O-S. K-A-I latina R-O-S. Kairos significa literalmente oportunidad, porque ellos enseñaban el arte de lo oportuno, la oportunidad en las leyes humanas. Conociendo las leyes escritas, por ejemplo, qué sé yo, la ley de el delito penal o la ley social, las convenciones, saber cómo utilizar a tu favor. Conociendo esas leyes podés saber qué decisiones y qué acciones tomar para tu máximo beneficio. Es más, ellos distinguieron que existen las leyes de la naturaleza, las leyes de la physis, y luego existen otras leyes, las leyes de la sociedad, que ellos lo llamaban nomos. Ley de la sociedad, ley jurídica es nomos. N-O-M-O-S. Nomos. N-O-M-O-S. Entonces tenemos los sofistas, que tienen la palabra kairos, oportunidad, y nomos, ley, y los naturalistas, que hablaban de physis y arjé. Por eso yo les expliqué que están opuestos. Unos hablan de las leyes de la sociedad y cómo encontrar el momento justo. Otros hablan de las leyes de naturaleza y cómo encontrar el principio de naturaleza. Por lo tanto, les voy a hablar en esta oportunidad, de solamente los filósofos naturalistas. En la próxima clase les voy a hablar de los sofistas y en la próxima clase les voy a hablar de los platónicos. Una actividad sobre los filósofos naturalistas, physis y arjé, otra clase de los sofistas, nomos y kairos, y una tercera clase sobre Platón para ver qué papel tiene que ver en todo esto. Y yo aquí perdiendo el tiempo. Los dos
filósofos naturalistas de los que vamos a hablar, y elegimos estos dos porque influyen fuertemente a Platón o Platón o Aristóteles, como quieran llamarlo, es Parménides y Heráclito. Parménides y Heráclito se odiaban, se llevaban re mal, no se podían ni ver, siempre se puteaban por Instagram, por Twitter, por Facebook. Parménides, en realidad su nombre es Parménides de Elea. Se llama de Elea porque nació, adivinen dónde, en Elea. Muy bien, punto para Gryffindor. Nació en el 1530 a.C. aproximadamente, porque no se sabe bien cuándo nació, y murió en el 470 a.C. aproximadamente, porque no se sabe cuándo murió. Para Parménides de Elea, la physis, es decir, la naturaleza, tiene una característica, es ser numéricamente uno, es decir, ser uno. Todo lo que es natural, todo lo que es uno. Por ejemplo, ustedes que me escuchan son uno, no es que vos me escuchás y sos cuatro, sos una sola persona, y el que les habla es uno, no es Gabriel 4, sino que soy Gabriel número 1, ya lo sé, número 1, aguante Gaby, es decir, ser uno. Y él dice Parménides que nosotros conocemos la naturaleza mediante el camino de la verdad. Lo verdadero siempre se muestra como uno, la verdad es solamente una. No puede ser dos veces. No puede ser verdad que 1 más 1 es igual a 2 y que 1 más 1 es igual a 3. No puede ser eso verdad. La verdad es que es siempre uno. Toda la verdad está escrito de una sola manera. No hay variantes. No puedo decir la verdad de distintas formas. La verdad se dice de una sola forma. Es más, lo que se dice de distintas formas es la opinión. La opinión cambia, la opinión muta, la opinión es distinta. La opinión es del ignorante. El ignorante opina, el sabio dice la verdad. El sabio conoce cuál es el principio de la naturaleza, el arjé de la fisis. ¿Y cuál es el arjé de la fisis? Que todo existe, que lo que existe no cambia. ¿Qué quiere decir esto? Yo sé que Parménides es uno de los pensadores más difíciles. Es más, le llamaban el oscuro, no porque era negro, ni morocho, ni nada por el estilo, sino porque era difícil de entender. Parménides dice dos cosas. La naturaleza de lo existente es ser siempre uno. Si existe, es uno. Y el principio, el arjé, es el existir. Si existe, siempre va a existir. No puede dejar de existir, no puede cambiar. Porque si cambia, deja de ser uno. Si cambia, se vuelve diferente. Si cambia, no es igual. Entonces dice, el camino de la verdad es el camino del principio, del arjé, el principio de toda existencia, del ser, de lo que no cambia. Y el camino de la opinión se aleja del arjé, se aleja de la existencia, es lo que no es, de lo que cambia. Si yo puedo encontrar una verdad que no cambia, encontré el principio. Si encuentro una verdad que cambia, no es el principio. Por ejemplo, siempre va a ser verdad que 1 más 1 es igual a 2. No importa que existan humanos, que existan monos, no importa si nunca nadie descubrió la verdad que 1 más 1 es igual a 2. Siempre va a ser verdad. Pero no siempre va a ser verdad que me gusta fulanito, que me gusta menganita. Eso puede cambiar. Entonces eso no es verdad, eso es una opinión. Yo les voy a traer dos fragmentos del poema sobre la naturaleza de Parménides. El primer fragmento es el fragmento 65. Ustedes lo tienen en el cuadernillo. Dice lo siguiente. Así que lo que es ha de serlo, de todo en todo o no serlo. Ese es el fragmento. Así que lo que es ha de serlo de todo en todo, siempre va a ser, en todo momento, no puede dejar de ser, porque si deja de ser, nunca existió, nunca fue verdad. Ese es el principio de existencia, el arjé. Y les voy a citar otro fragmento que no tienen, y hice mal en no ponérselo, que es el siguiente. Tampoco es divisible, puesto que todo es igual, ni hay más en ninguna parte, ni menos, sino que todo está lleno de lo que es. De vuelta, tampoco es divisible, puesto que todo es igual, ni hay más en ninguna parte, ni menos, sino que todo está lleno de lo que es. Esa es la idea del uno, que es el principio de la naturaleza, que es la física. En criollo,
Si existe, existe para siempre. Y si existe, es uno. No puede ser otra cosa. Esa es la idea de Parménides. Frente a Parménides tenemos a Heráclito. Heráclito le llamaban el llorón, es verdad, le llamaban el llorón, se ve que siempre estaba triste. Heráclito de Éfeso, se llama de Éfeso porque nació de Éfeso, y nació en el 540 a.C. y murió en el 480 a.C. Fíjese que es contemporáneo a Parménides, un poquito más joven, y de este sí sabemos cuándo murió. Para Heráclito, la física, la naturaleza, es totalmente opuesto a Parménides. Y para Parménides era lo inmóvil, lo que no cambia, lo siempre igual. Para Heráclito va a ser la movilidad, el cambio, lo diferente. La naturaleza para Heráclito es algo que está siempre en combate, en guerra constante, siempre oponiéndose, en discordia, siempre modificándose porque nunca es lo mismo. La comprensión de la naturaleza para Heráclito proviene de un principio que funciona en todo el universo, en todos los humanos, que es el fuego. El fuego es el principio, el arjé. El fuego representa el devenir y la lucha, el cambio y la guerra, lo diferente y la discordia, la movilidad y la necesidad. Porque el fuego, para mantener un fuego, piensen en una fogata, necesita consumir y destruir. Es decir, para que el fuego esté vivo, tiene que destruir, por ejemplo, una madera. Así, encontramos que para Heráclito, todo está en cambio. La naturaleza crece porque cambia y su arjé es el fuego. Les voy a leer un fragmento, en realidad le voy a leer 3 fragmentos. El fragmento 25 del poema sobre naturaleza. Ya sé, los dos escribieron el nombre del mismo modo. El libro de Parménides se llama Poema sobre naturaleza y el libro de Heráclito se llama Poema sobre naturaleza. Muy confuso, típico del filósofo para no hacerlo fácil. El libro de Heráclito, en el fragmento 55, dice: camino arriba, camino abajo, el uno y el mismo. A ver, quizás con este otro fragmento se entienda, que no lo tienen ustedes, pero es uno de los más representativos. Fragmento 25. En los mismos ríos entramos y no entramos, pues somos y no somos los mismos. Que quizás ustedes ya conocen esta frase. Nadie se mete al mismo río 2 veces. ¿Por qué? Porque el río fluye, entonces cambia. Y uno cuando se metió y salió, dejó de ser el mismo. ¿Por qué? Porque ya esa experiencia se agregó y uno cambió, tiene un distinto conocimiento. Y le agregamos un fragmento más, el 30. Este mundo, el mismo para todos los seres, no fue creado por los hombres ni por los dioses, sino que fue, es y será fuego, siempre vivo, que se enciende con medida y se apaga con medida. ¿Entienden la idea de Heráclito? Si existe, existe porque cambia, porque no se mantiene. Y si cambia, es porque funciona como el fuego, consume y destruye. ¿Qué les pareció? Déjenme en los comentarios, en la sección de comentarios, y pongan el seguir en la campanita. Ah, no, perdón, esto no era un video de YouTube. Espero que les haya quedado claro. Si tienen dudas, por favor, no duden de preguntarme, porque yo sé que Heráclito y Parménides son medio difíciles, y es difícil quizás no dárselo en vivo con un esquema o con un dibujo. Pero queden claro con esto: para Parménides la naturaleza es uno y nunca cambia. Para Heráclito la naturaleza siempre cambia.